El cuarto historiador es Talos. Talos escribió alrededor del 52 después de Jesucristo. No tenemos en existencia ninguna de sus obras, aunque hay unas pocas citas fragmentarias que se preservan a través de otros escritores. Uno de ellos es Julio Africano, este escritor, quien alrededor del 221 cita a Talos en una discusión en cuanto a la oscuridad que siguió a la crucifixión de Cristo. Julio Africano escribió: en todo el mundo cayó una muy temida oscuridad y las rocas fueron quebradas por un terremoto, y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron destruidos. Talos, en el tercer libro de su historia, llama a esta oscuridad un eclipse de sol, lo cual me parece a mí irrazonable. Esto es lo que dijo o escribió Julio Africano y citó a Talos, diciendo que Talos había llamado a esta oscuridad un eclipse de sol. Julio Africano dice que esto parece irrazonable. Esto es una evidencia histórica que nos habla del evento que ocurrió cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo fue crucificado y murió, de esa gran oscuridad que se presentó. Es un dato histórico muy interesante. Africano identifica las tinieblas, que Talos explicó como un eclipse solar, con la oscuridad en la crucifixión que se describe en Lucas 23, 44 y 45. Su razón para no estar de acuerdo con Talos es que un eclipse solar no puede ocurrir cuando hay luna llena, y el relato de la Biblia indica que Jesús murió en la época de luna llena de la Pascua. Por lo tanto, no fue un eclipse solar el que ocurrió cuando Jesucristo murió, por lo que nos dice la Biblia y lo que nos dice Julio. Por lo tanto, fue una oscuridad repentina que Dios mandó por la muerte de su Hijo Jesucristo. Este dato histórico es sumamente interesante, repito. El siguiente historiador es Plinio el Joven. Plinio el Joven es este que vemos acá. Los oficiales del gobierno en la antigüedad tenían posiciones que a veces les daban acceso a información oficial que no era conocida por el público. Plinio el Joven era un autor y administrador romano. En una carta al emperador Trayano, alrededor del año 112, Plinio describe las prácticas de adoración de los cristianos primitivos. Plinio el Joven escribe: tenían la costumbre de reunirse en cierto día prefijado, antes de que fuera de día. Cantaban un himno a Cristo en versos alternados, como a un dios. Se comprometían por un voto solemne no a hacer cosas malas, sino a nunca cometer ningún fraude, robo o adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar un encargo que se hubieran comprometido a entregar. Después de ello acostumbraban separarse y luego volver a reunirse para participar de la comida, pero comida de una clase común e inocente. Este es el testimonio de Plinio el Joven sobre los cristianos del siglo II, de principios del siglo II. Esta referencia histórica de Plinio brinda evidencia sólida de que Jesucristo era adorado como Dios por los cristianos desde una época temprana. También que ellos seguían practicando juntos el partimiento del pan, como se cuenta en Hechos 2, 42 y 46. Así que, como ven, el testimonio de Plinio el Joven es muy interesante. Nos indica cómo es que adoraban a Cristo en el siglo II ya, obviamente también en el siglo I, pero el testimonio de Plinio es del siglo II. Además nos indica que los cristianos se comportaban de una manera correcta, honestamente, no fraudeaban a nadie, eran correctos en general y no causaban daño a nadie. Un testimonio histórico impresionante.